Había una mujer de 69 años que en este instante está recluida en una celda dentro de una institución de detención en Brooklyn, Nueva York. Esa misma mujer, su nombre es Cilia Flores, y lo que te contaré hoy sobre ella va a hacerte replantear lo que crees entender sobre el poder, la corrupción y la caída. Hubo de vivir entre lujos y poder, paseándose por salones oficiales en el corazón de Venezuela. Porque esto no es únicamente la crónica de una mujer que vio desaparecer su mundo. Es la narración de cómo se erige un entramado criminal fuera del escrutinio público, de cómo alguien puede influenciar a un país completo sin pronunciar grandes discursos, y de cómo ese poder puede esfumarse en cuestión de horas. Hoy vamos a hacer algo distinto. No voy a relatar esta historia desde el comienzo hasta el final, como siempre se hace. Te llevaré primero al instante actual, a esa sala de detención en Brooklyn. Hay vínculos que nadie está señalando y hay interrogantes que todos deberían hacerse, pero que pocos formulan. Empecemos por lo más esencial. ¿Dónde se encuentra ahora Cilia Flores? Está en el piso 10 del Metropolitan Detention Center en Brooklyn, una instalación federal de detención que entre abogados y quienes han pasado por sus pasillos se conoce con un apodo ominoso: el infierno en la tierra. No es una exageración. Es la misma institución en la que han estado figuras como alias El Mayo Zambada, uno de los capos delictivos más buscados, y otros internos de alto perfil que esperan juicio en Estados Unidos. Pero deja que te aclare algo que mucha gente no comprende sobre este lugar. El EMDC Brooklyn no es una cárcel convencional, es un centro de detención. Esto quiere decir que la mayoría de las personas recluidas ahí aún no han sido sentenciadas y están a la espera de sus procesos judiciales. Están en una especie de limbo legal y las condiciones dentro de esa espera pueden ser duras. Un analista legal con experiencia en visitar distintas prisiones de Estados Unidos se refirió a este lugar como una de las instituciones más desagradables que ha visto en su carrera. Ahora, ¿por qué este sitio se siente tan infernal? Empecemos por lo básico. Las personas con perfil mediático o político como Cilia Flores no están en áreas comunes. Se encuentran en algo que se llama Unidad de Vivienda Especial, que en términos prácticos es confinamiento individual la mayor parte del día. Muchas horas encerradas en una celda y un breve momento fuera de ella. La habitación tiene alrededor de 6 metros de largo. Dentro hay una cama que no es más que una plataforma metálica con un colchón tan fino que podrías doblarlo como si fuera una manta, una almohada de apenas unos centímetros, un sanitario de acero inoxidable, un lavamanos, muros grises y luz artificial permanente. Eso es todo. Los alimentos se entregan directamente en ese cubículo. No existe un comedor común, no hay espacio para convivir, no hay charla, excepto con los guardianes y de vez en cuando con los abogados. Un consultor especializado en prisiones federales lo pintó así. Duermen sobre un colchón extremadamente delgado, junto con una almohada de 2 pulgadas sobre una base de metal. Ahora imagina eso por un instante. Imagina pasar 23 horas diarias en un lugar así, día tras día, semana tras semana. Y eso sin mencionar los problemas específicos de esa instalación, porque esta cárcel tiene un historial de condiciones severas. Por ejemplo, en 2019, en pleno invierno neoyorquino, una falla dejó la prisión varios días sin electricidad ni calefacción durante una ola de frío extremo, obligando a los internos a soportar temperaturas bajísimas sin calor ni luz por una semana entera. El problema de la temperatura no fue simplemente un accidente pasajero. Las investigaciones posteriores concluyeron que las deficiencias en los sistemas de climatización eran estructurales y existían antes y después de esa falla, debido a fallas en la infraestructura que no habían sido resueltas. Estamos hablando de una instalación con una reputación de condiciones difíciles, violencia interna y servicios médicos deficientes, según múltiples informes y quejas de defensores, abogados
y observadores externos. Pero el frío no es lo único. Hay relatos documentados de comida en mal estado o con infestaciones, dificultades para acceder a atención sanitaria adecuada, falta de personal suficiente y un ambiente en el que incidentes violentos entre reclusos han ocurrido con regularidad. En 2024, por ejemplo, se reportaron al menos 2 homicidios entre internos dentro del centro. Incluso algunos jueces federales han señalado públicamente que las condiciones dentro de este centro de detención pueden resultar aceptables y han expresado preocupaciones sobre su idoneidad para ciertos reclusos. Este es el entorno en el que ha sido ubicada Cilia Flores, un lugar estrecho, austero y con una historia de deficiencias en calefacción, comida cuestionable, atención sanitaria limitada y episodios de violencia entre la población carcelaria, mientras ella enfrenta este proceso lejos de su clima habitual y confort anterior. Esa es su realidad en este instante. Mientras oyes estas palabras, ella permanece dentro de esa celda, y la interrogante evidente es, ¿cómo terminó ahí? Pero antes de responder, hay otra cuestión que debemos plantear primero. ¿Por qué Cilia Flores en particular? Cuando las autoridades estadounidenses detuvieron a Maduro, pudieron haber optado por dejar a su esposa al margen. Podían haber argumentado que su papel era meramente protocolario, que no constituía un objetivo prioritario. Podían haberse llevado solo a él. Sin embargo, no fue así. También la arrestaron a ella. También la imputaron formalmente y le asignaron cargos concretos. ¿La razón? La respuesta expone algo que muchos no comprenden sobre el funcionamiento del poder en Venezuela. Según diversas fuentes y reportes periodísticos, ella no era una figura decorativa. Era considerada una pieza clave dentro del engranaje gubernamental. Para algunos observadores, incluso ejercía una influencia determinante en decisiones estratégicas del país. Un exfiscal venezolano que trabajó dentro del sistema durante los gobiernos de Chávez y Maduro declaró en su momento que muchos la percibían como más calculadora y sagaz que el propio mandatario. Por su parte, el periódico The New York Times la describió como una de las figuras políticas con mayor peso en Venezuela. Pero su influencia no se manifestaba en discursos multitudinarios ni en apariciones constantes ante cámaras. Era un poder distinto, un poder discreto, un poder que operaba tras bastidores. De acuerdo con investigaciones periodísticas y testimonios de exfuncionarios, su influencia alcanzaba el sistema judicial venezolano. Se afirma que tenía incidencia en nombramientos clave, jueces, fiscales y decisiones sobre qué procesos avanzaban y cuáles se archivaban. Un investigador la retrató como la figura que movía los hilos desde la sombra. Piensa en lo que implica eso. Durante años, cada resolución importante dentro del sistema judicial habría pasado por filtros invisibles antes de hacerse pública. Por eso, según la postura del Departamento de Justicia estadounidense, ella no fue tratada como acompañante circunstancial, sino como parte activa del entramado que investigan. Para las autoridades federales, no era observadora, sino protagonista dentro de la estructura que describen en la acusación. Los cargos que enfrenta son severos. Primero, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos. Segundo, posesión de armas de alto calibre y artefactos destructivos. Tercero, conspiración para poseer ese armamento. Sin embargo, el documento acusatorio va más allá de esas imputaciones formales. Describe un presunto esquema que, según la Fiscalía, se habría extendido por décadas. En uno de los apartados se señala que cuando ocupaba un escaño en la Asamblea Nacional, habría recibido pagos ilícitos para facilitar encuentros entre narcotraficantes y altos funcionarios gubernamentales. La acusación sostiene que recibió sumas considerables por conectar a un presunto traficante con el entonces jefe de la Oficina Nacional Antidrogas. Es decir, según los fiscales, la persona encargada de combatir el narcotráfico habría estado
vinculada con quienes lo promovían, y ella habría actuado como enlace. Posteriormente, siempre según la versión presentada por la Fiscalía, se pactaron pagos por cada envío de droga que saliera del país, destinando una fracción de esos recursos a la red señalada en la acusación. La actualización del expediente en enero de 2026 añade señalamientos todavía más graves. Afirma que habría autorizado actos violentos, como secuestros y agresiones para resguardar las operaciones ilícitas. La Fiscalía sostiene que tanto ella como Maduro contaban con grupos armados irregulares, conocidos como colectivos, que habrían servido para proteger y facilitar estas actividades. De confirmarse en juicio, no se trataría simplemente de corrupción, sino de la utilización de estructuras estatales para fines criminales. También existen antecedentes que vinculan a su entorno familiar. En 2015, dos de sus sobrinos, Efraín Campo Flores y Frankie Flores de Freitas, fueron detenidos en Haití tras una operación encubierta de la DEA. Los medios los apodaron los narcosobrinos. Fueron acusados de intentar coordinar el envío de aproximadamente 800 kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos, un cargamento cuyo valor en el mercado ilícito ascendía a decenas de millones de dólares. Todo esto conforma el contexto que explica por qué no fue excluida del operativo ni del proceso judicial. La acusación sostiene que su rol no era simbólico, sino estructural dentro del esquema investigado. Y ahora, mientras espera el desarrollo de su caso en una celda de Brooklyn, esa red de poder que alguna vez operó desde la sombra enfrenta el escrutinio público en una corte federal. Y aquí aparece uno de los puntos más impactantes. Durante los encuentros que fueron grabados por agentes encubiertos, los sobrinos afirmaron que los cargamentos saldrían desde el hangar presidencial, utilizando el aeropuerto oficial y recursos del propio Estado venezolano. También declararon que estaban en conflicto directo con Estados Unidos. En 2017, ambos fueron sentenciados a 18 años de prisión. Cuando ocurrió la detención, Cilia Flores sostuvo públicamente que se trataba de un secuestro, que la DEA había retenido a sus familiares con fines políticos para perjudicarla. Sin embargo, las pruebas presentadas en el juicio fueron contundentes. Existían grabaciones, testimonios y referencias explícitas al uso de instalaciones oficiales. En 2022, los llamados narcosobrinos fueron liberados como parte de un intercambio de prisioneros. El gobierno venezolano entregó a 7 ciudadanos estadounidenses a cambio de ellos. Aún así, el precedente judicial ya estaba establecido. Un tribunal federal determinó que miembros cercanos a su familia participaron en una operación de narcotráfico de gran escala que contemplaba utilizar infraestructura estatal. Ahora es ella quien enfrenta acusaciones similares, y las posibles consecuencias son severas. Si fuera declarada culpable, podría recibir cadena perpetua. Para una persona de 69 años, eso equivale, en términos prácticos, a pasar el resto de su vida en prisión. En el sistema federal estadounidense, las reducciones de condena son limitadas. Por norma general, se cumple al menos el 85% de la sentencia impuesta. Una pena de 40 años implicaría cumplir al menos 34. A esa edad, el margen es mínimo. Pero para comprender la magnitud de esta caída, es necesario mirar hacia atrás y entender desde qué altura descendió. ¿Quién era Cilia Flores antes de convertirse en acusada ante una corte federal? Nació el 15 de octubre de 1956 en Tinaquillo, estado Cojedes. Creció en el sector de Catia, en el oeste de Caracas, en un entorno de clase trabajadora. No provenía de una élite económica ni política. Estudió Derecho en la Universidad Santa María y se especializó en las áreas laboral y penal. Hasta ese punto, su trayectoria podía leerse como una historia de esfuerzo y ascenso profesional. El giro decisivo ocurrió en 1992, cuando el entonces teniente coronel Hugo Chávez encabezó un intento de golpe de Estado que fracasó y lo llevó a prisión en Yare. Flores
Asumió la defensa legal de varios de los militares implicados, incluido Chávez. En ese contexto también conoció a un dirigente sindical del metro de Caracas llamado Nicolás Maduro. Lo que comenzó como cercanía política se transformó en una alianza duradera. Esa sociedad los condujo al centro del poder venezolano durante décadas. Cuando Chávez ganó las elecciones en 1998 y asumió la presidencia en 1999, Flores inició su propio ascenso. En 2000 fue electa diputada a la Asamblea Nacional. En 2006 se convirtió en la primera mujer en presidir ese órgano legislativo en la historia del país, encabezando uno de los 5 poderes públicos durante 6 años. Fue en esa etapa cuando comenzaron a surgir denuncias sobre presunto nepotismo. En 2008 se cuestionó la contratación de familiares dentro de la Asamblea. Investigaciones periodísticas posteriores señalaron que decenas de allegados habrían ocupado cargos en la institución. Ella defendió esas designaciones, argumentando que respondían a méritos profesionales, aunque las críticas persistieron. Y eso era solo el ámbito legislativo. Más adelante, cuando Maduro asumió la presidencia, ella adoptó un rol político aún más visible. El mandatario la presentó con el título de primera combatiente, un término que subrayaba su participación activa en la vida política, más allá del papel ceremonial tradicional. A partir de entonces, también crecieron los señalamientos sobre presunto enriquecimiento ilícito en el entorno del poder. Investigaciones internacionales han vinculado al círculo gubernamental con patrimonios de gran magnitud, propiedades de lujo y activos en distintos países. Autoridades extranjeras, incluyendo fiscales europeos, han investigado movimientos financieros asociados a redes de corrupción vinculadas al régimen. En diversos operativos se han incautado bienes de alto valor relacionados con figuras del entorno gubernamental. Residencias en el Caribe, aeronaves privadas, vehículos de lujo y otros activos millonarios. Analistas sostienen que lo decomisado podría representar solo una parte de los recursos totales, señalando que parte del capital presuntamente se habría canalizado a través de testaferros, cuentas en el extranjero, metales preciosos y activos digitales. También han circulado reportes sobre propiedades en el sur de Florida, en zonas exclusivas del área de Miami. Así, la narrativa que comenzó con una joven abogada de origen humilde terminó entre acusaciones federales, investigaciones internacionales y un proceso judicial que podría redefinir el legado político de toda una era. Todo esto ocurría mientras el 94% de los venezolanos sobrevivía en condiciones de pobreza, mientras millones abandonaban el país en busca de alimentos y oportunidades, mientras niños fallecían en hospitales sin insumos básicos, y al mismo tiempo, Maduro aparecía en televisión hablando de una supuesta cuentica de ahorro. La paradoja es contundente. Ahora, recluida en una celda en Brooklyn, Cilia Flores no tiene acceso a esa presunta fortuna. Tras su captura, autoridades financieras en distintos países activaron mecanismos de congelamiento de activos. Estados Unidos mantenía sanciones desde años atrás y otras naciones siguieron el mismo camino. El dinero puede existir en registros bancarios, pero permanece fuera de su alcance. Mientras enfrenta el invierno en una celda con antecedentes de fallas en calefacción, los fondos vinculados a su entorno están bloqueados en instituciones internacionales. Sin embargo, la resolución judicial definitiva aún no ha llegado. Ahora bien, hay un punto que muchos no han examinado con detenimiento: la noche de la captura. Lo ocurrido el 3 de enero de 2026, según la versión oficial estadounidense, no fue un arresto ordinario, sino una operación ejecutada fuera del territorio de Estados Unidos. Los detalles difundidos por medios internacionales sugieren una acción coordinada y planificada con meses de antelación. De acuerdo con reportes periodísticos, el operativo se realizó de madrugada. La ciudad dormía tras las celebraciones de Año Nuevo.
Maduro y Flores se encontraban en su residencia oficial. Según fuentes citadas por NBC News, una unidad de inteligencia llevaba tiempo monitoreando movimientos y habría contado con información proveniente de alguien dentro del entorno cercano del mandatario. La identidad de esa supuesta fuente no ha sido revelada. La administración estadounidense calificó la acción como parte de una operación especial. Elementos de fuerzas de élite participaron en la fase final. Los detalles sobre lo ocurrido dentro de la residencia se conocen únicamente por fragmentos divulgados en tribunales y declaraciones oficiales. Según la versión presentada por autoridades de Estados Unidos, ambos intentaron desplazarse dentro de la vivienda en medio del caos del operativo y resultaron con golpes durante ese momento de confusión. Funcionarios venezolanos denunciaron la operación y aseguraron que hubo víctimas entre el personal de seguridad. El entonces dirigente oficialista Diosdado Cabello habló públicamente sobre bajas en el equipo de protección. Las cifras exactas han sido objeto de versiones contrapuestas. En cuestión de horas, los detenidos fueron trasladados fuera del país. El expresidente estadounidense Donald Trump difundió posteriormente una imagen de Nicolás Maduro bajo custodia en una embarcación militar con los ojos cubiertos y esposado. No se divulgaron fotografías oficiales de Flores en ese momento, pero fue trasladada bajo el mismo procedimiento. Después del arribo a territorio estadounidense, fueron llevados a instalaciones federales para evaluación médica y procesamiento inicial. Más tarde ingresaron al Metropolitan Detention Center Brooklyn. En menos de un día, quien había ocupado una posición central en el poder venezolano pasó por el protocolo estándar de cualquier acusado federal: registro, huellas, número de reclusa y asignación de celda. 2 días después, el 5 de enero, se celebró su primera comparecencia ante la corte. Llegó con vendajes y moretones visibles. Su abogado, Mark Donnelly, planteó ante el juez Alvin K. Hellerstein que su clienta había sufrido lesiones durante el operativo, calificando la captura como secuestro. El uso de ese término no fue casual. Anticipa una posible estrategia de defensa basada en cuestionar la legalidad del procedimiento y la jurisdicción del tribunal estadounidense. Esa línea argumentativa enfrenta un obstáculo jurídico conocido como la doctrina Kerr-Frisbee, principio establecido por la Corte Suprema de Estados Unidos, que sostiene que un tribunal mantiene jurisdicción sobre un acusado independientemente de la forma en que fue llevado ante él. Históricamente, los jueces federales han rechazado intentos de invalidar procesos basados únicamente en el método de captura. Cuando el magistrado le preguntó cómo se declaraba frente a los cargos, Cilia Flores respondió en español: inocente, completamente inocente. Y al confirmar su identidad, afirmó: soy primera dama de la República Bolivariana de Venezuela. No utilizó el pasado, usó el presente. En medio del proceso judicial, esa declaración dejó entrever algo más profundo. Más allá de la celda, más allá del uniforme carcelario, su percepción pública y personal sobre su rol político aún no había cambiado. Aún no asume que ese ciclo terminó. Maduro hizo algo parecido. Cuando le solicitaron que confirmara su identidad, afirmó que era el presidente de Venezuela, que había sido capturado en su residencia en Caracas y que era un hombre honorable. Ambos sostienen la narrativa de que son víctimas, de que fueron raptados y de que continúan siendo los dirigentes legítimos de su nación. Esa postura parece más un mensaje político que un argumento jurídico. No le hablan al juez, le hablan a su base en Venezuela y a la opinión pública internacional. También es relevante lo que solicitaron y lo que omitieron solicitar en esa primera audiencia. Sus abogados pidieron atención médica para ambos y reclamaron acceso consular, un derecho que asiste a cualquier ciudadano extranjero detenido en Estados Unidos para comunicarse con representantes diplomáticos de su país. Sin embargo, hay algo que no plantearon en ese momento: la libertad bajo fianza. En el sistema federal,
Los acusados pueden solicitarla, pero ni los defensores de Maduro ni los de Cilia Flores lo hicieron en esa comparecencia inicial. Indicaron que podrían presentar esa petición más adelante. ¿Por qué esperar? Probablemente porque las probabilidades son mínimas. Los cargos son de extrema gravedad y el riesgo de fuga es evidente. Se trata de personas con recursos, conexiones internacionales y capacidad para movilizar apoyos. Difícilmente un juez federal concedería fianza en un caso de esta magnitud. Es posible que la defensa haya optado por reservar su capital procesal para disputas con mayor posibilidad de éxito. La siguiente audiencia fue fijada para el 17 de marzo de 2026. Entretanto, se anticipan mociones, escritos legales y negociaciones discretas. El juicio podría tardar más de un año en comenzar. Los procesos federales complejos requieren tiempo, análisis de pruebas, preparación de testigos, estrategias procesales. Y mientras tanto, la espera transcurre en una celda durante 23 horas al día. Desde el punto de vista jurídico, la situación es especialmente delicada. Cilia Flores fue acusada en el Distrito Sur de Nueva York, una jurisdicción con amplia experiencia en procesar delitos internacionales de alto perfil. Es el mismo distrito que llevó el caso contra Joaquín El Chapo Guzmán y que en el pasado condenó a los sobrinos de Flores por narcotráfico. Durante décadas ha desarticulado redes criminales transnacionales. La acusación original contra Maduro se presentó en marzo de 2020. Eso implica que las autoridades han tenido varios años para estructurar el expediente, recopilar testimonios, examinar documentos financieros y rastrear movimientos de capital. Ahora los acusados están bajo custodia, algo que al inicio del proceso parecía improbable. El equipo de fiscales ha trabajado durante años en la investigación. Han entrevistado testigos colaboradores, obtenido grabaciones y seguido el flujo de fondos a través de cuentas en distintas jurisdicciones. El antecedente de los llamados narcosobrinos constituye un precedente judicial relevante. Un tribunal ya determinó la participación de familiares cercanos en operaciones de tráfico de drogas. Existen grabaciones de reuniones en las que se discutía el uso de instalaciones oficiales para envíos ilícitos, además de declaraciones de exfuncionarios venezolanos que han cooperado con las autoridades estadounidenses. A eso se suman registros financieros y reportes de agencias como la CIA, la DEA y el FBI que durante años han monitoreado actividades vinculadas al gobierno